Hola, buenas noches. Me llamo Paul Herrero. Me gusta definirme como un cuentacuento moderno. Había un lugar donde el sol no calentaba, achicharraba, donde el viento no acariciaba, sino que arañaba. Un lugar donde la tierra no era tierra, sino ceniza. Y en esta ceniza enterraron vidas. Vidas que no encajaban con el molde de la España de entonces. Vidas que no eran vagas ni maleantes, pero que llevaban el estigma de ser diferente. Tefia. Un nombre que suena a silencio, a vergüenza, a látigo. En Tefia el tiempo no pasaba, se estiraba como en un grito ahogado. Allí, bajo el sol implacable de Fuerteventura, hombres jóvenes eran enviados a trabajar en la piedra, a romperla, a moverla, a cargarla. Pero no era la piedra lo que querían romper, eran su espíritu, su identidad, su amor. La ley de vagos y maleantes. Artículo 2. Serán declarados en estado peligroso y se aplicarán las medidas correspondientes. Y seguido todo un elenco de presuntos criminales donde en sexto lugar se encontraban los que realizan acto de homosexualidad. ¡Qué ironía! ¿Quién era el vago? ¿Quién era el maleante? ¿El que amaba en silencio o el que gritaba odio desde el púlpito? ¿El que llevaba el pelo demasiado largo o el que llevaba la cruz demasiado alta? En el ensayo El látigo y la pluma se cuenta cómo la pluma intentó luchar contra el látigo, como algunos valientes escribieron, denunciaron, resistieron, pero el látigo caía siempre y cayó fuerte. En Tefia, el látigo tenía forma de trabajo forzado, de humillación, de soledad. Un lugar donde se han recapitulado muchas declaraciones de presos que describen castigo físico, palizas y aislamientos por rebeldía, abusos sexuales, algunos ex-reclusos denunciaron violaciones por parte de los guardias, hambre y enfermedades porque no había atención médica adecuada. Y luego está la serie La Noche de Tefia. Esta noche es larga, interminable, donde los sueños se convierten en pesadillas y las pesadillas en sueños de resistencia, donde los hombres se abrazan en secreto temiendo que la luz del día lo delatara, donde el miedo era tan palpable como el sudor en la piel, pero al amparo de la noche que se construían la forma perfecta de evasión y la fantasía. ¿Qué se siente al ser tratado como un animal? ¿Qué se siente al saber que tu existencia es un crimen? ¿Qué se siente al mirar al cielo y no encontrar respuesta? Solo estrellas frías y distantes. Pero incluso en la oscuridad hay destellos de luz. En Tefia también hubo resistencia. Hubo risas robadas, miradas cómplices, palabras de aliento. Hubo amor. Un amor que no podían entender porque no era suyo. Un amor que no podían controlar porque era más fuerte que ellos. Hoy Tefia ya no es un campo de trabajo. Es un museo y un albergue de la juventud. Un lugar donde la memoria se levanta como un monumento en medio del silencio. Donde las paredes, antes mudas, ahora hablan. Donde las fotografías, los documentos, los nombres nos recuerdan que el pasado no se puede borrar. Pero un museo no es solo un lugar para recordar, es un lugar para aprender, para entender que el odio no es natural, sino aprendido, y lo que se aprende se puede desaprender. Para entender que el odio no es natural, sino aprendido. En Tefia ahora hay flores donde antes solo había piedras.
Hay voces donde antes solo había silencio. Hay luz donde antes solo había sombras. Pero no podemos quedarnos solo con las flores, las voces y la luz. Tenemos que llevar estas memorias con nosotros. Porque un museo no es un refugio, es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que fuimos, para que podamos construir lo que queremos ser y no repetir los errores del pasado. Hoy Tefia es un fantasma, un recuerdo que duele, pero es un recuerdo que debemos mantener vivo, porque olvidar es traicionar. Traicionar a aquellos que sufrieron, a aquellos que lucharon y a aquellos que amaron en silencio. El látigo ya no cae, pero su eco sigue resonando. Y nosotros, con la pluma en la mano, tenemos la obligación de escribir su historia, para que nunca más haya una Tefia, para que nunca más haya un silencio que ahoga los gritos.